¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más a Católicos a Capela. Como siempre, cada viernes o algún jueves traemos un nuevo vídeo, un nuevo contexto. Hoy vamos a hablar de un padre apostólico y su carta a la iglesia de Filipo. Epístola a los filipenses. ¿Quién escribió la epístola a los filipenses? ¿Me vas a decir Pablo? Bueno, Policarpo de Esmirna. Y empezamos como empezamos siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de la vida y obra de San Policarpo de Esmirna. Vamos para allá. El gran enlace entre apóstoles y padres de la iglesia. Seguimos. Policarpo de Esmirna, cuyo nombre significa mucho fruto, nació aproximadamente en el año 69 después de Cristo en Esmirna, una próspera ciudad portuaria de Asia Menor en la actual Turquía. Su vida abarcó una era crucial, sirviendo como el puente viviente entre la generación de los apóstoles y los padres de la iglesia que le siguieron. La tradición confirma que su discípulo Ireneo de León afirma que Policarpo fue instruido personalmente por el apóstol Juan, el discípulo amado. Este contacto directo con un testigo ocular de Jesús confirió a Policarpo una autoridad espiritual inigualable, mientras otros padres de la iglesia basaban su enseñanza en las cartas. Policarpo se basaba en el testimonio directo. Fue consagrado como obispo de Esmirna por los propios apóstoles. Durante casi 7 décadas siguió a la comunidad cristiana y defendió la fe con tenacidad y sabiduría. Defensor de la ortodoxia y su viaje a Roma en el siglo II después de Cristo fue una época de proliferación de movimientos gnósticos y herejías que intentaban desvirtuar el Evangelio. Policarpo fue un muro inquebrantable contra estas desviaciones. Su discípulo Irineo relató cómo Policarpo se enfrentó al famoso gnóstico Marción, quien rechazaba el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo, y Policarpo con su celo apostólico lo rechazó públicamente, llamando el primogénito de Satanás. Oiga, primogénito de Satanás. Alrededor del año 154 después de Cristo, Policarpo viajó a Roma para reunirse con el obispo Aniceto, el Papa. El obispo de Roma es el Papa. El objetivo principal del viaje era debatir la espinosa controversia de la Pascua, el cuatrodecimomanismo. Las iglesias de Asia Menor celebraban la Pascua el 14 de Nisan, siendo la tradición de Juan, mientras que Roma usaba el domingo siguiente, aunque no llegaron a un acuerdo formal hasta hoy en día. Hasta hoy en día estamos lo mismo. Hasta que no llegaron a un acuerdo formal, mostraron una notable caridad cristiana. Aniceto permitió a Policarpo presidiera la Eucaristía en Roma, demostrando que la unidad de fe era más importante que la inconformidad de la práctica litúrgica. Hablemos de las obras de Policarpo y la epístola, la carta. La epístola es una palabra griega, epístola es una palabra griega. De la vasta labor de Policarpo solo se conserva una carta genuina, la epístola a los filipenses. Esta carta fue escrita poco después de la visita y del martirio de San Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico, y está fechada aproximadamente entre el año 107 y el 110 después de Cristo. Y vamos al contexto de la carta. Dice así: Ignacio había pasado por Esmirna de camino a su ejecución de Roma, dejando a Policarpo por el encargo de recopilar y enviar sus propias cartas a varias iglesias. La comunidad de Filipo le pidió a Policarpo que le enviara una copia de las cartas de Ignacio y que le ofreciera las palabras de aliento y exhortación propias. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Buscando apoyo. El contenido detallado de la epístola a los filipenses dice así: la carta es un tesoro
de la teología y de la práctica eclesial temprana y se puede resumir en los siguientes temas clave. El primer tema, la exhortación a la fe práctica, capítulo del 1 al 3. Policarpo comienza felicitando a los filipenses por su fe que fue testigo de la virtud del martirio de San Ignacio. Les insta a servir a Dios con temor y verdad, manteniendo la esperanza en Cristo resucitado. Subraya que la salvación es por gracia, no por obras. Estamos antiguamente, ¿no? Citando abundantemente a San Pablo, les recuerda que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y deben imitar la paciencia de Cristo. Las advertencias morales y éticas del capítulo del 4 al 6. En esta sección más práctico, Policarpo condena la avaricia y el amor al dinero, señalando que estos vicios son la raíz de todo mal y pueden llevar a la apostasía. Ofrece instrucciones específicas para cada grupo de la iglesia. Para las mujeres, deben andar en la verdad y ser modestas, como la vida de hoy en día. Las viudas deben ser prudentes y dedicadas a la oración. Los diáconos deben ser irreprensibles, sinceros y servidores de Dios, no de sí mismos. Los presbíteros o los ancianos, los sacerdotes, deben ser compasivos, justos y evitar la parcialidad en el juicio. Y los jóvenes deben someterse a los presbíteros y diáconos. En el punto 3, la lucha contra la herejía y el docetismo, Policarpo emite una fuerte advertencia contra el docetismo, una herejía que negaba la humanidad real de Jesús, afirmando que su cuerpo era solo una apariencia. Declara que quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo, citando a 1 de Juan 4:3. Reitera que la fe debe ser inseparable de las buenas obras. Punto 4. Asunto de Valente y conclusión. Capítulo 11-14. La carta aborda un problema específico de la comunidad. Un presbítero llamado Valente cayó en la codicia y fue depuesto. Policarpo exhorta a los filipenses a no guardar rencor contra Valente, sino de tratarlo con misericordia como miembros sufrientes y extraviados, y a orar por su arrepentimiento. Finalmente les promete que les enviará la carta de San Ignacio tal como lo había solicitado. Número 4. El martirio. La última de las cartas. La vida de Policarpo culminó alrededor del año 155 o 156 después de Cristo con su martirio. Al estallar la persecución de Esmirna, Policarpo se escondió a petición de sus fieles. Traicionado por un esclavo, fue capturado y llevado al estadio. El procónsul lo presionó para que renegara de Cristo, jurara por el César y condenara a los cristianos. El procónsul dice: jura y te pondré en libertad, maldice a Cristo. Y Policarpo contesta: 86 años le he servido y ningún mal he hecho. ¿Cómo entonces puedo yo blasfemar de mi rey que me ha salvado? Condenado a ser quemado, elevó su famosa oración de acción de gracias. El relato de su ejecución, conocido como el martirio de Policarpo, es la primera acta de martirio cristiana que se conserva fuera del Nuevo Testamento. Este documento no es una carta escrita por él, sino el testimonio de su iglesia y de una pieza histórica fundamental que describe su inquebrantable fidelidad hasta la muerte. Policarpo no solo escribió, sino que vivió el Evangelio, dejando un legado que definió la estructura eclesiástica y la ortodoxia moral de la iglesia primitiva. La verdad que es increíble lo de Policarpo. A mí me encanta mucho Policarpo, de verdad que te digo, sinceramente me gusta mucho. Y bueno, otro padre apostólico. Hemos visto cómo pensaban los antiguos. Estamos hablando del siglo II, hablando del siglo I y siglo II.
Esa es la que se conoce como iglesia primitiva, que después es San Ignacio la que nos llama católicos. Y nada, familia, esto es todo, no les quiero cansar, quiero hacer más o menos más vídeos de este tema así, medio o parecidos a esto, la verdad. Y cuídense mucho, protejan su fe, que es un regalo divino, protejan su fe, que es un regalo divino. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Un beso grande. Viva Cristo Rey.